Hoy vamos a continuar con nuestra segunda clase de este plan de discipulado básico con un tema que es completamente necesario, que es el pecado. Cuando los cristianos le hablamos a la gente sobre el Evangelio, sobre quién es Jesús, sobre la misión que vino a cumplir Él a la tierra, que fue salvar a la humanidad, rescatarnos, las personas se hacen una pregunta bastante obvia. Y la pregunta es la siguiente: ¿pero yo de qué debo ser salvo? ¿De qué me sirve a mí que Jesús haya venido a la tierra, haya muerto por mí? ¿En qué me beneficia eso? Y la respuesta es inmensamente sencilla. Necesitamos ser salvos porque hemos pecado. Pero ahí salta otra pregunta. Entonces, ¿qué es el pecado? Por eso en esta clase estudiaremos qué es el pecado, cuáles son sus orígenes, cuáles son los factores que lo promueven en nuestras vidas y más aún cuáles son las consecuencias del pecado. Tenemos algunos versículos bíblicos que nos aclaran este tema, en donde se habla de que todos los seres humanos estamos bajo esta palabra, pecado. Romanos 3:9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, decía el apóstol Pablo escribiendo, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mateo 23:28, Jesús hablándoles a los religiosos de la época, a los fariseos, y les decía: así también ustedes por fuera a la verdad se muestran justos ante los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. En estos textos la Biblia nos hace sentir y entender que todos los seres humanos estamos llenos de pecado. Desde el judío hasta el gentil, como decía el primer texto, desde el inconverso hasta el cristiano. Aún los hijos de Dios estamos llenos de pecado. La gente que no está dentro del Evangelio no entiende qué significa esta palabra y aunque probablemente la hayan escuchado alguna vez, no comprenden con exactitud lo que implica. Por eso practican el pecado deliberadamente, sin ningún tipo de remordimiento. Pero es importante destacar que los cristianos, los hijos de Dios, los alcanzados por la misericordia de Jesús, al igual que los inconversos, también pecamos, también fallamos, también hacemos lo incorrecto. La diferencia es que nosotros conocemos qué es el pecado. Conocemos porque la Biblia nos enseña cómo podemos librarnos de él y luchamos cada día por hacerlo. Pero partiendo desde el principio, ¿qué es el pecado? Existen muchas definiciones que distintos autores han redactado para intentar explicar con la mayor exactitud posible lo que esto significa. Una de ellas dice: cualquier mala acción o mal motivo que se opone a Dios. Otra dice: no conformarnos a la ley moral de Dios en acciones, en actitudes o en naturaleza. Pero en resumen, pecado es igual a transgresión de la ley de Dios. Dios entregó la ley de Moisés para que el hombre comprendiera mejor su criterio, cómo piensa, qué le gusta, qué le molesta, cómo deberíamos vivir y lo serio que es transgredir las normas que él entrega, dicho criterio. Por ejemplo, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, como dice Éxodo 20:16. Las mentiras son algo tan cotidiano en nuestro diario vivir que no las vemos en realidad como lo que son, una literal transgresión a la ley de Dios. Vamos a ver
el origen del pecado, de dónde viene esta inclinación del ser humano a fallar. Algunos teólogos, personas que estudian a Dios, que estudian la Biblia y sus profundidades, han llegado a la conclusión de que el pecado tiene dos orígenes: el ámbito angelical y el ámbito terrenal. El ámbito angelical comenzó con la caída del querubín Lucifer cuando se rebeló contra Dios. Isaías 14, del versículo 12 al 15, nos muestra lo siguiente: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. Y en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Versículo 14. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Pero tú, derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ezequiel 28, versículos del 12 al 17, también se refieren a esto. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro. Y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. De cornerina, de topacio, jaspe, crisólito, berilio y onice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti el día de tu creación. Tú, querubín, grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios, ahí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Estos textos bíblicos nos muestran que cuando este querubín Lucifer se rebeló contra Dios, se produjo el primer pecado de la creación celestial. En el ámbito terrenal o humano, comenzó el pecado con la desobediencia de los primeros seres humanos, Adán y Eva. En Génesis 3, versículos del 1 al 24, tenemos el episodio en donde estas personas fallaron. Versículo 2, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerán de él ni le tocarán para que no mueran. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirán, sino que Dios sabe que el día que coman de él serán abiertos sus ojos y serán como Dios, sabiendo el bien y el mal. Versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En este fragmento se habla del engaño, de la desobediencia del hombre, de la seducción de la serpiente y principalmente de la malignidad de Satanás, quien fue el ser que manipuló esta situación, que la planeó para hacer caer a la creación perfecta de Dios. Este suceso se conoce como el pecado adámico, ya que viene de Adán, y fue el primer pecado de la creación terrestre.
Importante, debemos considerar que estas son líneas de pensamiento, como yo les decía, de algunos teólogos. Por lo tanto, existe la posibilidad de que algún otro piense distinto o que reconozca solo uno de los orígenes que yo les acabo de mencionar. El pecado es transversal. ¿A qué se refiere? A que nos afecta por completo. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente. Entendemos que el pecado no solo incluye acciones individuales ejecutadas, cumplidas, realizadas, tales como robar, mentir o matar, sino que también involucra las actitudes y pensamientos que son contrarios a los que Dios quiere de nosotros. Todo esto nos lo enseña la palabra. Por ejemplo, Deuteronomio 5:21 nos dice: no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni desearás la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. En este texto podemos ver que incluso sin haber robado la mujer, la casa o el buey, solo con codiciarlos ya estamos pecando, fallándole a Dios, aunque no ejecutemos nuestro deseo. Mateo 5:28 dice: pero yo les digo, Jesús enseñando, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Debemos entender que desde que el deseo está en nuestro corazón, ante Dios ya es considerado pecado, ya es considerado una falta. Y también es importante considerar un pecado que es muy poco conocido o muy ignorado, que es el pecado por omisión. Este pecado se comete cuando sabemos lo que debemos hacer y no lo hacemos. Santiago 4:17 nos lo muestra: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, con esto podemos ver que el pecado no solo está limitado a hacer o decir cosas que están mal, sino que también se extiende a nuestra negligencia al no hacer lo que a la vista de Dios es correcto. Existen muchas formas de pecar por omisión, al no actuar cuando debemos hacerlo. Por ejemplo, si vemos un hermano en necesidad, que le está faltando algo que necesita de forma urgente y pudiendo ayudarlo no lo hacemos, estamos pecando ante Dios. ¿Qué nos hace vulnerables al pecado? ¿Qué hay dentro de nosotros o fuera de nosotros que nos lleve a pecar? Esta es una pregunta fundamental si entendemos que para poder tratar una enfermedad o una condición, lo primero que necesitamos es conocer sus causas. Por lo tanto, una de las cosas que nos hace vulnerables al pecado es la tentación. Santiago 1:14 nos dice: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Qué es una concupiscencia? Un deseo prohibido, algo que nosotros sabemos que no está bien, pero lo deseamos desde el fondo de nuestro corazón. Satanás se aprovecha de la concupiscencia, de los deseos prohibidos de las personas, tentándolos a pecar. Por esta razón es tan importante que aprendamos a huir de lo que atrae a nuestra naturaleza pecaminosa y a defendernos de los ataques de Satanás, como con la palabra de Dios. Mateo 4, del 1 al 11, nos muestra una historia muy linda en donde Jesús estaba en una situación físicamente muy vulnerable. Él estaba en el desierto en un periodo de ayuno y en este momento Él sufrió algunas tentaciones. El versículo 1 nos dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Versículo 3: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4:
Él respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús se defendió de la tentación como con la palabra de Dios, pudiendo haber caído en ella, porque si tenía hambre, prefirió resistir y hacer lo correcto. 1 Corintios 10:13. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no les dejará ser tentados más de lo que pueden resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que puedan soportar. Santiago 1:12-16. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Versículo 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15. Entonces, la concupiscencia, el deseo prohibido, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Versículo 16. Amados hermanos míos, no erréis, no se equivoquen. Estos textos son muy importantes porque nos muestran cosas tremendamente valiosas. Primero, es que a pesar de las tentaciones que podamos vivir, siempre Dios nos va a enviar la forma de huir de ellas, la forma de salir de ahí, porque Él es un Dios de amor, Él es un Dios bueno que jamás va a permitir que vivamos, que suframos algo para lo que no estemos preparados para resistir. Y además nos muestra que las tentaciones, a pesar de que son permitidas por Dios, no vienen de Dios, sino de nuestros propios deseos prohibidos. Ahí está la causa, en nuestro corazón. Segundo aspecto que nos lleva a pecar, la ignorancia. Miren qué cosa más importante. ¿Cuántas veces en la vida hemos cometido errores por ignorancia? Porque no sabíamos cuál era la forma correcta de actuar. Efesios 4:18 nos dice: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Por falta de entendimiento, muchas personas han caído en pecados graves que han afectado toda su vida. Pero lo que la humanidad necesita realmente no es solo el conocimiento sobre el pecado, sino que necesita entender la seriedad de lo que esto implica y por qué se produce, cuáles son sus causas, porque esto nos va a llevar a poder ser liberados de él. Este entendimiento debe ir acompañado de las instrucciones para saber cómo alejarse de las garras mortíferas que nos atrapan. Y durante los tiempos, Dios se ha encargado de mostrarnos de qué forma podemos ser libres del pecado. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto de Dios con el pueblo de Israel, nos muestra la salida que le dio a ese pueblo. Levítico 4, versículos 2 y 3 dicen: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguna de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. En el Antiguo Testamento, como yo les digo, en el Antiguo Pacto, antes de la venida de Jesús, la forma de ser liberados del pecado era sacrificando un animalito, que tenía que tener características muy especiales que la Biblia nos muestra. Pero esta liberación era temporal, era momentánea, porque en realidad lo que hacía era cubrir el pecado, no eliminarlo. En cambio, desde la venida de Jesús a la tierra, se creó con la humanidad un nuevo pacto, un nuevo compromiso,
en donde ya no era necesario sacrificar un animalito. Tenemos en Hechos 17, versículos 29 y 30, que nos dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Esa es la forma en la que nosotros tenemos en este nuevo pacto de Dios con la humanidad de liberarnos del pecado, arrepintiéndonos. Es la clave que nos entrega Jesús. Otro de los factores que nos llevan a pecar, a fallarle a Dios, es la ociosidad. Qué importante. Proverbios 13:4 nos dice: el alma del perezoso desea y nada alcanza, pero el alma de los diligentes será prosperada. En estas nuevas generaciones en especial, desde hace algunos años a esta parte, nos hemos olvidado de los proverbios antiguos, lo que se conoce como los refranes también, que si bien eran dichos que se iban pasando de generación en generación, muchos de ellos tienen sus orígenes precisamente en los proverbios bíblicos. Y nos hemos olvidado que estos proverbios en su mayoría nos enseñan que la ociosidad es la madre de todos los vicios, que una mente ociosa es el taller del diablo. Aquí tenemos algunas citas bíblicas que nos hablan precisamente de lo peligroso y perjudicial que resulta el ocio en las personas. Primera de Timoteo, por ejemplo, capítulo 5, versículo 7, nos habla de un grupo de mujeres que en vez de dedicarse a hacer lo que debían hacer, tenían tanto tiempo libre que iban de casa en casa, entrometiéndose en la vida de los demás, chismeando y hablando lo que no debían hablar. Y nos hace entender que debemos ocupar nuestro tiempo haciendo cosas útiles y que glorifiquen a Dios, y así podremos escapar de muchos lazos de maldad que han hecho caer a gente ociosa. Una de las maldiciones más grandes de los tiempos modernos es que muchos padres han criado a los jóvenes sin inculcarles la importancia de trabajar ni enseñarles cómo hacerlo. Proverbios 10, versículos del 4 al 5 nos dice: la mano del negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido, el que duerme en tiempo de la cosecha es hijo que avergüenza. Y así tenemos más abajo Proverbios 12, 24, Proverbios 24, versículos del 30 al 34, Proverbios 26, 15 y 16. Y segunda de Tesalonicenses 3, del 10 al 12 también nos hablan de lo mismo. Cuando nosotros tenemos mucho tiempo libre, nuestra mente se desocupa porque no hacemos actividades que nos entreguen algún provecho. Eso nos lleva a pensar y a hacer cosas que no debemos y caemos en las tentaciones del enemigo. Segunda de Samuel capítulo 11 nos muestra una historia bastante triste que le sucedió al rey de Israel de la época, que era el rey David. Versículo 1. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Versículo 2, que es el que está en pantalla. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su cama y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Y envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa.
Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David, diciendo: estoy encinta. David, en ese momento en que sucedió esta historia, él debía estar en la guerra liderando a sus ejércitos. Como les leí el versículo 1, dice que aconteció en el tiempo en que los reyes iban a la guerra. Pero su decisión de quedarse en el palacio sin hacer nada lo llevó a pecar de esa forma tan terrible y arrastrar a su descendencia a una tremenda tragedia que podemos ver en los capítulos siguientes a este. Por eso es tan importante tener una vida espiritual activa. Los hijos de Dios debemos estar constantemente buscando el Espíritu Santo y estar constantemente cultivando las disciplinas de un cristiano para no dar cabida al diablo. Otro de los factores que nos llevan al pecado es la influencia de los malos compañeros. ¿Ha escuchado o ha dicho usted la frase: no, si él no es malo, si el problema es que se junta con esas personas y por eso hace lo que hace? No, si los demás tienen la culpa. Eso no es del todo cierto, porque cada persona toma libremente la decisión de actuar o no actuar de tal o cual manera. Pero sí es cierto que las influencias muchas veces nos llevan a hacer lo incorrecto delante de los ojos de Dios. Nuestro peor enemigo después de nuestra propia carne, después de nuestros propios deseos, son las personas que aparentemente son nuestros amigos, pero nos incitan a pecar. Esto no significa que debamos mirar mal o no hablarle a quienes no son cristianos. Sería terrible hacer algo así, porque nosotros debemos reflejar el amor de Cristo en todos lados y con todas las personas, pero no por eso tenemos que hacer todo lo que ellos hacen, ni involucrarnos con ellos en actividades que nos pongan en peligro de caer en pecado. Proverbios 1:10 nos dice: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Existe un antiguo refrán popular que dice que una manzana podrida termina pudriendo todo el cajón. Y este proverbio que acabamos de leer junto a muchos otros habla precisamente de lo mismo. Aquí nos dice que nos tenemos que aislar para no tener contacto con pecadores. No, por supuesto que no. Pero sí nos advierte que cuando alguien nos quiera convencer de participar con él de sus actividades maliciosas, no lo debemos permitir. Por eso es muy importante elegir muy bien qué consejos seguimos o a dónde vamos o con quién nos juntamos. Y por último, dentro de los factores que quise destacar el día de hoy que nos llevan a pecar, se encuentra la tan temida y común avaricia. La avaricia, en resumidas cuentas, es querer tener siempre más de lo que tenemos, pero no para vivir mejor ni para suplir necesidades, sino por el sencillo deseo de acaparar cada vez más. Hay gente que incluso hace ganancias por medio de negocios fraudulentos con tal de poder suplir esta avaricia, pero sin darse cuenta que al satisfacer este deseo está perdiendo su integridad. Con el objetivo de alcanzar altas posiciones, reconocimiento o mayor solvencia económica, algunas personas se han enceguecido, renunciando incluso a sus valores y principios. Pero debemos tener muy presente que cuando se sacrifican la piedad y la pureza a cambio de los tesoros de este mundo, de este planeta, hay contaminación de pecado y la pérdida no puede ser recobrado con nada de lo que este mundo ofrezca. Nada de lo que podamos adquirir terrenalmente va a valer nuestra integridad. Proverbios 23:5 nos habla de eso y dice: has de poner tus ojos en las riquezas siendo ningunas, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. El libro de Lucas capítulo 16 del versículo 19 al 31 tenemos una historia llamada El hombre rico y Lázaro.
que fue contada por Jesús mismo para explicarle a la gente lo peligroso que era preocuparse únicamente de las riquezas terrenales, porque éstas son pasajeras y lo realmente importante es lo eterno. Y Lucas capítulo 12, versículo del 15 al 22, nos dice: y les dijo, Jesús mismo también enseñando, miren, cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Versículo 22. Dijo luego a sus discípulos: por lo tanto, les digo, no se afanen por sus vidas, no se desesperen por sus vidas, le quiso decir, que comerán, ni por el cuerpo que vestirán, enseñándoles de esta forma, no que no buscaran el sustento diario, ni lo necesario para poder vivir, sino que hablaba de desesperarse, de afligirse, de afanarse, buscando lo de mañana, porque a través de esto se descuida lo más importante, como yo les digo, que es lo eterno y que es precisamente el reino de Dios. Pero también debemos entender que la avaricia no necesariamente es querer tener más dinero, sino que muchas veces queremos tener más fama, más reconocimiento, más honra. Y aunque parezca extraño, eso sucede incluso dentro de las iglesias. Queremos que nos nombren, queremos que nos aplaudan, queremos que nos enaltezcan, pero siempre, siempre nos llevará por caminos de perdición. Y como yo les decía, esto no significa que no podamos desear prosperar o mejorar en nuestro desempeño o tener más ingresos. Eso es legítimo porque todos queremos tener una vida mejor de la que tenemos y todos queremos darle a nuestros niños, a nuestra descendencia, cosas mejores de las que nosotros tuvimos. Pero ¿dónde está el límite? En que jamás debemos buscar esto a costa de ir en contra de Dios y sus enseñanzas. Y también hay otra causa que, si bien no la incluí dentro del material, sí me gustaría mencionarla porque es muy común, que es la indiferencia. Esa tan común actitud de ¿y a mí qué me importa? ¿Y yo qué tengo que ver? ¿Y a mí de qué me sirve? No estoy ni ahí. Esta actitud ha llevado muchas personas a una vida de pecado porque al que nada le importa siempre elige el camino que le parece más placentero, aunque no sea correcto. Por lo tanto, bajarle el perfil o no tomarle el peso a lo que dice la Biblia inevitablemente nos va a llevar a pecar. Y peor aún, creer que no es tan grave lo que estamos haciendo. Ay, si no es para tanto. No, pero si no es tan terrible, si fue algo chiquitito. Esta actitud que nos hace creer que no pasa nada nos impedirá tener el verdadero arrepentimiento que necesitamos para rogar el perdón de Dios y su restauración. Por lo tanto, una de las causas más peligrosas del pecado es la indiferencia. Ahora, ya analizamos algunos de los factores que nos llevan a fallarle a Dios, pero ¿cuáles son las consecuencias del pecado? ¿Qué es lo que produce en mi vida no seguir los estatutos de Dios? ¿Por qué es tan importante que yo preste atención a esto? ¿Por qué es tan importante que yo me haga consciente de que estoy fallando y que necesite arrepentirme? El pecado se presenta, como pudimos ver, a la vida del ser humano como algo que nos produce deleite. Y de hecho, efectivamente trae un placer temporal a quien lo practica. Si pudiéramos mencionar algunos de los pecados más conocidos, como por ejemplo lo que mencionábamos más arriba, el robo. Las personas roban para tener algo que no tienen de otra forma, para obtener fácilmente algo que por la forma correcta les tomaría mucho tiempo y mucho esfuerzo. Las personas ingieren sustancias tóxicas para obtener algún placer que por la vía correcta no obtendrían o requeriría más esfuerzo obtenerlas. Entonces, claramente el pecado se muestra agradable, se muestra atractivo
pero sus consecuencias siempre son trágicas y altamente perjudiciales. Y podemos verlo día a día en este mundo que estamos viviendo, lleno de delincuencia, lleno de falta de valores, lleno de hipocresía, lleno de corrupción. Precisamente esto es pecado, pecado expuesto diariamente. Pero a nivel eterno, a nivel bíblico, una de las consecuencias que el pecado nos trae es la muerte. El resultado final del pecado se resume en esta advertencia que Dios le hizo a Adán en el libro de Génesis capítulo 2 versículo 17. Pero del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Es importante hacer una aclaración con respecto a esto. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó en un mundo perfecto y ellos eran semejantes a Dios en muchas de sus características, una de las cuales era la eternidad. El ser humano en los planes de Dios era eterno. Sin embargo, Dios le advirtió que si ellos desobedecían, iban a atraer sobre sí la muerte. Y quizás muchas personas que no conocen esta profundidad pudieran decir: bueno, pero Adán y Eva pecaron y no murieron. Yo mismo peco y no muero. Pero si lo analizamos, nos damos cuenta que el sufrimiento humano partió con el pecado de Adán y Eva. Esa necesidad del hombre de tener que trabajar, cosechar la tierra, sudar para poder comer, viene precisamente a través de eso. El proceso de descomposición de la tierra, el hecho de que todo envejece, el hecho de que todo se va deteriorando, es precisamente una forma de ver la muerte que vino a través del pecado. Y lo más importante, que el pecado de Adán y Eva trajo de forma inmediata la muerte espiritual en el ser humano. Y eso es contra lo que luchamos nosotros antes de conocer a Cristo. Estamos muertos espiritualmente y solo al conocer y aceptar a Jesús como nuestro Salvador, nuestro espíritu es resucitado y podemos entender este reino hermoso que es el reino de Dios. Y aquí tenemos varias citas bíblicas que nos muestran y que testifican que la muerte corporal y espiritual son precisamente la paga del pecado. Ezequiel 18:4, por ejemplo, nos dice: he aquí que todas las almas son mías, decía Jehová, Dios. Como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Santiago 1:15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados. Primera de Timoteo 5, versículo 6, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Segunda consecuencia del pecado, la esclavitud. El pecado no se esclaviza porque una vez que le abrimos puertas al enemigo, al desobedecer a Dios, Él ya no nos va a querer soltar. Y esto es muy gráfico cuando vemos los vicios, por ejemplo. Todas las personas parten, en el caso, por ejemplo, del alcoholismo, tomando una copa, en situaciones especiales, en reuniones sociales, en alguna celebración, luego se extiende alguna tristeza, algún dolor, y no se dan cuenta cuando el vicio del alcohol los domina y ya no pueden escapar. Y así cualquier otro vicio que usted se imagine comienza de forma inofensiva con algo muy, muy sutil. Pero la frase "yo lo dejo cuando quiero" es una frase muy común. Sin embargo, en la realidad es muy difícil escapar de esos flagelos que atrapan al ser humano.
Juan 8:34 nos dice, Jesús le respondió, de verdad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado, como está directamente relacionado con el diablo, como yo les mencionaba, nos esclaviza hasta tal punto que nos acostumbramos a pecar, nos acostumbramos a hacer lo incorrecto y cada vez nos hacemos más insensibles a la verdad, a la honestidad, a la forma correcta y sana de vivir nuestra vida. Tercera consecuencia, la separación de Dios. Si nuestro cuerpo, la Biblia nos enseña que en el antiguo pacto de Dios con Israel, la presencia de Jehová, por pura misericordia hacia el pueblo, habitaba dentro de un templo, dentro de un tabernáculo, en el arca del pacto. Pero en la nueva era de gracia, después de la venida de Jesús y de su sacrificio a través de la muerte en la cruz, el templo del Espíritu Santo, el templo de Dios ahora es nuestro cuerpo. Entonces, si nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, pero está contaminado por el pecado, claramente Dios se va a alejar de nosotros porque Él no puede convivir con el pecado. Santiago 4, versículo 4 nos dice, oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cuando uno está en falta y ama lo malo del mundo, inevitablemente se vuelve enemigo de Dios. Y es importante hacer una aclaración, porque como decíamos al principio, todos fallamos, todos pecamos, cristianos o inconversos, judíos o gentiles. Pero ¿cuál es la diferencia? ¿Cuándo se aleja Dios de nosotros? Cuando nosotros amamos el pecado, cuando nosotros no lo rechazamos, cuando nosotros nos acomodamos a vivir de la forma incorrecta, que es muy distinto a tener el pecado pero luchar contra él, equivocarnos pero pedir perdón, hacer lo incorrecto pero correr a las plantas de Cristo a buscar misericordia. Dios no se aleja de un corazón arrepentido, Dios no se aleja de un hijo que lucha, pero sí de quien lo rechaza haciendo lo incorrecto de forma deliberada. Cuarta consecuencia, el pecado destruye la vida de quienes lo practican. Usualmente, cuando uno comete un pecado, procura esconderlo y mantenerlo en reserva. En este tiempo que estamos viviendo, la verdad es que cada vez es más común que la gente esté bajo la indiferencia que yo les comentaba y que no estén ni ahí, como lo pudiéramos decir coloquialmente, con hacer las cosas sean correctas o incorrectas, porque la misma sociedad ha ido ampliando los parámetros de lo que son los valores y los principios. Pero cuando hacemos algo malo que nos avergüence, es normal y muy común que tratemos de esconderlo y mantenerlo en secreto para que nadie se entere. Pero se ha comprobado médicamente que guardar secretos es dañino para nuestra salud y para la paz mental, porque nos produce angustia, nos produce inquietud e intranquilidad. Y la Biblia también nos lo muestra en el Salmo 31, versículos 9 y 10, nos dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová. El salmista estaba orando desesperado porque estaba sufriendo las consecuencias de haber pecado ante Dios. Y le dice: ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. Porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad, de mi falta, de mi pecado, y mis huesos se han consumido. Y el Salmo 32, versículo 3 nos dice: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El pecado genera sentimientos negativos y destructivos para la persona, cuyos daños pueden llegar incluso a ser difíciles de reparar. A nivel psicológico, el pecado nos va destruyendo lentamente, produciéndonos con frecuencias ansiedad, crisis de pánico e incluso depresión.
Pero es necesario también aclarar en este punto que no todas las crisis de pánico, que no todas las depresiones son producto del pecado. Muchas veces la depresión se produce por un dolor muy fuerte, por una pérdida muy grande, por una situación de vulneración. Las crisis de pánico se pueden sufrir por algún trauma que hayamos vivido. No necesariamente la persona que los viva lo está experimentando porque le ha fallado a Dios. No. Pero sí debemos entender que el pecado puede llegar a producir ansiedad, depresión y crisis de pánico. Porque nos angustia, porque no nos deja descansar, porque hay algo dentro de nosotros que se llama conciencia y nos alerta constantemente de que lo que estamos haciendo no está bien, con la intención de que podamos rectificar el camino. Además debemos recordar que, como yo les mencionaba, nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y el pecado no destruye el espíritu, la mente y el cuerpo. Por eso es necesario que nos mantengamos lo más limpios que podamos para que Él pueda obrar en nosotros. Y quinta consecuencia que quise destacar el día de hoy: el pecado nos lleva a la condenación eterna, que es la consecuencia más grave que podemos vivir. El pecado, sin duda, conduce a nuestra alma a la condenación eterna. No porque Dios sea malo, no porque Dios así lo decida, sino que porque nuestra propia decisión de vivir de la forma incorrecta nos va a hacer alejarnos de este hermoso regalo de rescate y de salvación que nos entrega Jesús a través de su sacrificio. Primera de Corintios 6, versículos 9 y 10 nos dicen: ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se equivoquen, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se acuestan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Nadie que muera sin arrepentirse de sus pecados y recibir a Cristo como su Salvador podrá escapar de una eternidad en condenación. Pero cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón, Él hace en nosotros una obra nueva y ya no somos lo que éramos. Si alguien fue adúltero, cuando recibe a Jesús como su Salvador, ya no es más adúltero. Si alguien fue idólatra, cuando decide vivir de acuerdo a lo que Jesús nos manda, ya no es más idólatra. Por lo tanto, la lista que acabamos de ver no nos dice que todos quienes en algún momento practicaron estas cosas van a estar condenados, sino que solo aquellos a quienes la muerte sorprendió sin haberse arrepentido de su forma equivocada de vivir. La pregunta es la siguiente: ¿es posible liberarse del pecado y de sus terribles consecuencias? Ya estudiamos este tema, que para la mayoría de las personas resulta bastante chocante, bastante molesto, porque nadie quiere que le enrostren su forma equivocada de vivir. Nadie quiere que le digan que de la manera en la que está viviendo puede recibir todas estas consecuencias que vimos. Pero como les mencionaba en un comienzo, cuando vamos al doctor y tenemos síntomas de una enfermedad, la única forma que el doctor tiene de sanarnos de esa enfermedad es buscando sus causas, llegando al origen, tratando las causas para evitar las consecuencias de la enfermedad. Lo mismo es el pecado. No podemos pedir ser liberados de algo que no sabemos que nos está oprimiendo. Pero esta pregunta sí tiene una respuesta positiva y hermosa. Y la podemos ver en este versículo, con el cual quiero que nos quedemos el día de hoy. El pecado es terrible, pero tenemos una vía de escape. Juan 3:16, un texto muy conocido, muy predicado por los cristianos, quienes queremos alcanzar el corazón de la mayor cantidad posible de personas.
para que sean rescatadas de este flagelo de la maldad del diablo, que nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí está la respuesta. ¿Se puede librar del pecado? Sí. ¿Cómo? Creyendo en el único Hijo de Dios, enviado a la tierra para que podamos ser salvos a través de Él. Y en la próxima oportunidad hablaremos precisamente del regalo que nos ofrece Jesús a través de su sacrificio, que es el regalo de la salvación, que está disponible para todos los que en Él creen. Dios les bendiga.